Hola, soy Cristian Peñalosa, estudiante de medicina, y hoy día vamos a hablar un poco sobre la fisiología cardiovascular o cardíaca en sí, un poco cómo van a funcionar el potencial de acción, la despolarización y repolarización de las células musculares ventriculares y un poco de eso. Bueno, como es el primer video introductorio a la fisiología cardiovascular, vamos a explicar un poco cómo va la anatomía un poco sencilla del corazón, qué es lo que respecta, ¿no? Cómo es. Bueno, el corazón está conformado por dos cavidades auriculares, una derecha y una izquierda, dos cavidades ventriculares, igualmente como unas válvulas, disculpen la bulla, unas válvulas mitrales y tricúspide. La tricúspide es la parte de la aurícula derecha, la mitral es la parte de la aurícula izquierda, y las semilunares son respectivas de la arteria pulmonar y de la aorta. La sangre que va a llegar desoxigenada va a ser desde la aurícula derecha por la vena cava superior y también la vena cava inferior. Luego se va a pasar al ventrículo derecho, en el cual va a seguir pasando por la arteria pulmonar para llegar a los pulmones y así cumplir con el proceso de intercambio gaseoso de oxígeno y de dióxido. Entonces luego pasa de nuevo a la aurícula izquierda por las, por las venas pulmonares y pasa al ventrículo izquierdo, llegando ya a la aorta y pasando diferentes tejidos periféricos. Aquí tenemos un poco cómo están los nombres seleccionados de la parte del corazón y cómo va llegando su fluidez a través del corazón en sí, de diferentes partes del cuerpo que van uniéndose a la vena cava superior e inferior, y ahí va pasando lo que ya dije. Ahora sí, fisiología del músculo cardíaco. Para entender la fisiología del músculo cardíaco, que como todos ya sabemos que su función principal es el transporte, es el impulso, el transporte de, de sangre a través de diferentes vasos sanguíneos, vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Está compuesto por tres tipos de músculos, los cuales vamos a hablar hoy día del músculo ventricular más que todo, que son el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas en excitación y en conducción, que esto lo vamos a dejar para otro video respecto a su potencial de acción y su despolarización. También la contracción de los músculos ventriculares y auriculares tiene una mayor similitud con el músculo esquelético en cuanto a la composición de diferentes proteínas contráctiles, que es como la miosina, la actina, en las cuales van a funcionar para cumplir los procesos de contracción con diferentes tipos de iones y con las líneas Z y con todo lo que ya sabemos de músculo esquelético. El otro punto es que las fibras especializadas no contienen muchas fibrillas contráctiles, pero sí presentan descargas eléctricas rítmicas en forma de en potencial de acción, que generarán un control en el latido rítmico cardíaco. Anatomía fisiológica del músculo cardíaco. En un músculo estriado, al igual que el esquelético, tienen miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina, casi idénticas al esquelético. Las fibras musculares cardíacas tienen discos intercalados que son membranas celulares que separan a las células individuales. Estos discos funcionan como la membrana celular para crear accesos de uniones comunicantes en forma de hendidura. Esto es muy importante, tienen que acordarse que es de forma de hendidura. Por otra parte, estas uniones permiten una rápida difusión de iones a lo largo del eje longitudinal de las fibras musculares cardíacas. Así, logran interactuar con todas las fibras cardíacas en secuencias. Entonces, como ya acabamos de ver, estos discos intercalados, además de separar a las células en sí individualmente de las células cardíacas, que están juntas longitudinalmente, van también a hacer como un traspaso de acción de una rápida difusión de iones para hacer una mayor contracción a nivel de todas las fibras musculares cardíacas.
Otras características importantes es que el corazón está formado por dos sinsitios, que es el auricular y el ventricular. Las aurículas están separadas de los ventrículos por tejido fibroso que rodea la abertura de las válvulas. El potencial de acción es conducido por medio de un sistema de conducción especializado llamado haz auroventricular o haz AV, que es un fascículo de fibras de conducción. Todo lo que tiene que ver con haz auroventricular, nódulo sinusal, todo con estas fibras especializadas de conducciones que le van a dar el ritmo cardíaco al corazón, lo vamos a hablar en un siguiente video. Ahora lo que vamos, un tema un poquito más profundo, que antes de llegar a ver el potencial de acción, que es el mecanismo que tienen las células cardíacas para llegar a hacer una contracción, tenemos que entender estos conceptos, que son la despolarización y la repolarización celular, especialmente en las células cardíacas. Primero, las células cardíacas tienen una propiedad de excitabilidad. Eso quiere decir que las células cambian de polaridad eléctrica transmembrana cuando hay un estímulo adecuado. Por ende, si la célula tiene una carga eléctrica negativa y en la parte de extracelular, como iones de sodio, calcio, potasio, etc., tendrán una carga mayor positiva. Cuando estas células se le incorpora transmembranamente estos tipos de iones con cargas positivas, empieza a haber una despolarización celular. Tienen que tener en cuenta que cuando es polarización o repolarización es cuando va a volver a ser negativa. Despolarización habla de ser positivo. Lo que generará cargas positivas pueden ser de iones de calcio, sodio y potasio. El potencial de acción transmembrana de una célula cardíaca inicialmente tiene una carga negativa en reposo de polarizada. Ahora sí, el potencial de acción del músculo cardíaco. El potencial de acción de una fibra ventricular es de un promedio de 105 milivoltios y su valor inicial o en estado de reposo va a ser igual a un menos 85 milivoltios, hasta un valor ligeramente positivo a mayor de más 20 milivoltios durante cada latido. Luego del punto de alto inicial, la membrana permanece despolarizada durante 0.2 segundos mostrando una meseta. Aquí, como pueden ver, como dice, empieza de una aproximada de 80 o menos 85 milivoltios para llegar a un máximo de 20 en la parte más alta que puede llegar en cada punto de potencial de acción. Toda esta gráfica que ven que va subiendo y bajando es una contracción ventricular de los músculos cardíacos que van haciendo contracción y van llevando sangre a diferentes partes. ¿Ok? Y como dice, hay un 0.2, 0.3 segundos en donde se forma una meseta. Esta meseta ya la vamos a explicar por qué sucede. Tenemos aquí otras imágenes que son también de Guyton, como explica los sucesos que vamos a hablar ahora, hablando desde el punto 1, desde el umbral máximo donde puede llegar el potencial de acción de membrana. Después la fase 2, que va a ser la meseta. La fase 3, que empieza a ser la repolarización celular del potencial de acción. Recuerden que repolarización es volver a una carga negativa. Y el estado de reposo, potencial de reposo de la célula en el momento en cuando ya toda se vuelve al valor inicial de menos 80 milivoltios y vuelve a hacerse el ciclo continuamente. Aquí tenemos una imagen abajo de entradas y salidas de iones de sodio, calcio y potasio, que van a ser los actores principales de este potencial de acción, dado mediante salidas y entradas de estos tipos de iones que van a hacer que la carga celular sea diferente. Proceso del potencial de acción. Empezamos con la fase 0, que es la despolarización celular. Los canales de sodio rápido se abren cuando la célula cardíaca es estimulada y despolarizada. El potencial de membrana se hace positivo y llega a alcanzar más 20 milivoltios aproximadamente, antes de lo que los canales se cierren. Entonces vemos que en la fase inicial hay una autoexcitación de estas células que van a comenzar a hacer que el potencial de acción empiece a aumentar, hasta que en un punto los canales de sodio rápido se abren y abruptamente va a entrar todos los iones de sodio que están en la parte extracelular al interior de la célula, cambiando así la negatividad, como ven en la gráfica, tan rápidamente que en menos de, muy pocos segundos, milisegundos, va a hacer que todo esto suba a su máximo.
O sea, tienen que saber que en la parte inicial va a haber una apertura de canales de sodio rápido, muy rápido. La fase 1, que es la repolarización inicial, es donde los canales de sodio rápidos y normales se empiezan a cerrar y la célula empieza a repolarizarse y los iones de potasio de las células salen. Luego de que hay una abertura muy rápida de iones de sodio, hay una cerrada de estos canales y empieza, por esta parte de acá, empieza a salir potasio de la célula. La célula en sí tiene rica en cantidades de potasio, entonces empieza a haber una expulsión de potasio, lo que le hace a volver a repolarizarse a la célula, y en este momento empieza a haber una meseta. En cuanto aquí empieza la meseta, que es donde los canales de calcio se abren y los canales de potasio se cierran, y el potencial de acción alcanza una meseta como consecuencia de una mayor permeabilidad de iones de calcio y una disminución de permeabilidad de iones de potasio. Entonces, yo sé que esto es sodio, no es calcio, pero os quiero darle la imagen de esta forma para que la entiendan. Adentro de la célula, en el momento en cuando ya se cierran los iones de sodio, va a haber una expulsión de estos iones de calcio, se van a empezar a ir, y en el sitio extracelular va a haber una cantidad grande de iones de calcio en los que van a volver a entrar a la célula, y este proceso de salida y de entrada de diferentes iones con carga positiva van a generar que haya una meseta de unos 0.3 segundos, en donde se puede ver que alcanza un valor aproximado de 0 milivoltios. Por otra parte, la otra fase, que es la fase 3, es la repolarización rápida ya celular. Los canales de calcio se cierran y los de potasio lento se abren. El cierre de los canales de calcio y el aumento de la permeabilidad de los iones de potasio permite que el potasio salga rápidamente de la célula, terminando la meseta y volviendo el potencial de membrana a estado de reposo. En este punto, que ya es el final, donde hay una repolarización rápida de la célula, o sea, ya hay una vuelta a carga negativa rápida ya de celular para llegar a su estado de reposo, hay un cierre de los canales de calcio para que no sigan entrando, y hay una sola expulsión de iones de potasio, se siguen expulsando para que llegue a su carga inicial, que era negativa. Por último, la fase 4, que es el potencial de membrana en reposo ya, con un valor aproximado de menos 90 milivoltios. Entonces, lo que acabamos de ver, todo este proceso de subida máxima, que es de iones de sodio, luego de una cerrada de canales, y luego de una expulsión y una entrada al mismo tiempo de diferentes iones positivos, van a generar esta meseta, y luego, después de cerrar esa entrada de iones positivos y dejar solo los que salen expulsados, va a empezar a volver a repolarizar la célula hasta volver a su estado inicial. Y esto es así con muchos latidos, muchas células musculares cardíacas, en las cuales van a seguir, como hablamos, por los discos intercalares, que van a hacer el traspaso de diferentes iones para que sigan una función unida longitudinalmente de todas estas células para cumplir la contracción ventricular del corazón. Entonces ya entendemos cómo funciona la entrada y la salida de diferentes iones de sodio, de calcio, de potasio, que van a generar entonces el potencial de acción transmembrana de las células ventriculares. En un siguiente video vamos a explicar mucho más adelante cómo funciona esto en fibras especializadas que van a generar la ritmicidad cardíaca del corazón. Espero que le haya servido. Muchas gracias.